Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Fíjate lo que dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que ha de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y escucha esta palabra, porque yo sé que hará que sus hijos y su casa después de sí guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que entonces haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado de él. Y esta palabra de Dios es bien poderosa, porque Dios está hablando algo que todavía no sucedía, y en ese momento Dios estaba por enviar el juicio a Sodoma y a Gomorra, y no le quiso encubrir esto a Abraham, porque sabía quién iba a ser Abraham. Entonces, en nuestra vida pasan cosas importantes, y Dios a veces nos trae esa revelación, porque Dios sabe quién vas a ser tú. Y en la palabra del día de hoy se llama la unción que trasciende, la unción que te lleva más allá, la unción que no se queda solamente en ti. Dios estaba hablando de Sodoma y Gomorra, esto no tenía nada que ver con Abraham, pero aún así, Él le contaba cosas íntimas a Abraham, cosas de Abraham que iban a pasar en otros lugares, porque había una familia de Abraham ahí. Dios impresionaba a Abraham con esta palabra y decía, ¿acaso yo le puedo encubrir a Abraham algo que va a pasar sabiendo quién va a ser Abraham? Entonces quiero que visualices esta palabra. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y yo quiero hablar con las hermanas que están allí y están batallando en su corazón por alguien de su familia, y están batallando por un concepto que tienen de sí mismas. Ve, Dios escogió a Abraham porque sabía las bendiciones que tenía para Abraham. Dios sabía quién iba a ser Abraham, aún después de tiempo. Dios sabía, ¿sí?, que Abraham iba a ser alguien. Y entonces Dios, con tiempos atrás, se previene de darle información a Abraham. Porque Dios sabía, dijo, porque yo sé que Él va a mandar a sus hijos después, aún ya muerto después de sí, la generación que nazca de Él va a seguir haciendo la misma bendición. Entonces yo quiero hablar a los que están allí y diciéndote, ahorita tú estás pensando a lo mejor únicamente en ti, únicamente en tu ministerio o únicamente en que tú quieres que Dios salve a alguien. Pero Dios en su eternidad, Él ya está pensando lo que va a pasar años después de ti. Y dice, sabiendo Dios qué va a hacer Abraham, no como persona, sino como nación. Entonces a veces nosotros somos demasiados estancados en lo que está ahorita sucediéndome. Hay madres que están allí pensando y dicen, oh, mi hijo no se ha convertido. Pero quiero decirte una cosa, cuando Dios pensó en ti, Dios no pensó en ti como, ok, voy a salvar a María. Ok, voy a salvar a Marta, voy a salvar a la hermana Esther que está allí. No, Él no pensó así. Dios dijo, sabiendo que María va a ser después una nación poderosa. Después de ella vienen generaciones. Dios nunca piensa y dijo, ok, voy a hacer a Abraham. Y después de Abraham, pues busco a alguien más. Si el Señor te llamó a ti, es porque Dios pensó en ti y en las generaciones que vendrían después de ti. Quiero que escuches esta palabra con entendimiento de Dios. Dios no pensó en ti como decir, ok, vamos a hablar. Dios va a salvar a la hermana María, a la hermana María Elena que está oyendo esta palabra. Y Dios dijo, ok, pero nada más a ella. No.
Dios pensó, dijo, va a servirme ella, me van a servir sus hijos y me van a servir los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Porque Dios es un Dios que cuando hace un llamado, ya pensó en ti, ya pensó en tu generación después de ti y pensó hasta las 1000 generaciones después de ti. Entonces alguien está por allí, una madre está por ahí sufriendo y pensando, ay Señor, ¿por qué no salvas a mi hijo? Y Dios, y hasta a veces le están reclamando a Dios, mira Señor, yo he orado y no se arrepiente, ¿y qué pasa Señor? Y esa madre está pensando en ese dolor de presente. Y el Señor está con una risa en su boca diciendo, tú ni siquiera sabes que después de ti, yo ya impacté 1000 generaciones con la gente que vendría después de ti. Entonces Dios piensa así, cuando Dios mismo se presenta, el concepto que Dios tiene de sí mismo es de ser generacional. Una unción que trasciende de generación a generación a generación a generación. Dios mismo empezó a pensar en una unción que trasciende. Y dijo, le voy a salvar a Johanna, porque después de ella viene su hijo, y después de su hijo vienen sus nietos, y después de sus nietos los bisnietos y los bisnietos, y después los que sigan tataranietos y lo que sea, porque Dios no pensó únicamente en ti. Aunque ahorita la circunstancia parezca que no va a ser así, así va a ser porque Dios es un Dios que cuando se presenta a sí mismo, se presenta como un Dios generacional. Cuando Dios hablaba de sí mismo decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Él hablaba de sí mismo, mínimamente mencionaba 3 generaciones. Entonces cuando Dios escoge, Dios ya sabe lo que tú vas a hacer. Dios ya sabe las bendiciones que hay en el mundo espiritual para ti y para las generaciones después de ti. Dios desde que te llamó, te dio una unción trascendental, una unción que rompe barreras, que rompe generaciones, que rompe los tiempos, porque Él no tiene tiempo, Él habita en la eternidad. Para Dios no hay mañana y tarde, para Dios no hay años, para Dios simplemente es. Entonces, nosotros estamos pensando aquí y estamos pensando, ¿será que Dios me va a oír? ¿Será que Dios va a salvar a mi hijo? Dios lo va a salvar. Dios le prometió un hijo a Abraham y toda la circunstancia parecía que él no iba a tener hijos. Porque ¿qué Dios va y le promete a alguien un hijo y luego le da una esposa estéril? Eso como que no tiene mucha coherencia espiritual. Pero vea esto, cuando Dios pensó en Abraham, Dios ya le había dicho, yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar, tu generación va a ser como la arena del cielo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios ya sabía que Él iba a bendecir en Abraham, a ti, a mí, y a los que vienen 1000 después de nosotros. Entonces nosotros estamos preocupados por el presente, pero Dios está preocupado porque tú hagas posible lo imposible. Dios no está preocupado por tu preocupación en sí, sino por tu acción. Vea, lo que dijo de Abraham, dice, yo sé que Abraham hará que sus hijos y su casa después de sí. Dice, yo sé que hay una convicción tan grande en Abraham de la fe que le he dado, que generaciones después de él van a seguir hablando del Dios de Abraham por la fe de él que va a impactar, a trascender generaciones. Entonces Dios dice, Dios, yo lo escogí a Abraham porque sé lo que va a hacer. Entonces quiero hablarle a alguien que está ahí desesperada, a lo mejor por los hijos, a lo mejor por la familia, que viendo como que lo que estaba esperando que pasara no pasa. Entonces dice, y empieza a ver esa desesperación y empieza a estar como Sara, que le dice a Abraham, ¿qué te parece si mejor te metes con la criada y si lo paro en las rodillas, entonces va a ser tuyo?
Y a lo mejor algunas madres están ahí desesperadas y dicen, ay Señor, pues que sea como tú quieras. No. Como Dios quiera, es que Dios dijo, vas a ser salvo tú y toda tu casa. Eso es como Dios quiere. Pero a veces nosotros nos damos por vencidos antes y le andamos tratando de buscar soluciones a Dios. Y cuando nos preguntan por nuestros hijos que están fuera, hay madres que dicen, no, yo ya se lo dejé a Dios. Entonces hay esta preocupación de que el pueblo de Dios no hace como Abraham. Dijo, yo sé que Abraham hará que sus hijos y su casa después de sí, dijo, Abraham aún muerto, la fe que él tiene seguirá impactando las generaciones. Entonces yo te estoy hablando a ti porque en esta semana el Señor ha impresionado mi corazón viendo que muchas madres están viendo cómo están los tiempos y la familia sigue igual y la situación sigue igual y han empezado a entrar en un desespero, en una ansiedad, como pensando que tal vez la promesa que Dios dio sobre ella no se va a cumplir. Pero si Dios te llamó, Dios nunca pensó en ti como tú. Dios cuando pensó en mí, Dios pensó en salvar a mi padre y a mi madre. Dios pensó y dijo, ok, Dios de Benjamín, Dios de Marta, Dios de Davidcito y de Judith. Porque Dios estaba pensando en mí, en un modo generacional. Y Dios ya pensó en los hijos de mis hijos, si es que los tiempos los alcanzan. Porque Dios no pensó en mí para perdición, por eso me llamó. Y es lo que yo te digo, Dios no llama gente para ser única persona. Dios lo llama con un propósito trascendental, con eternidad. Entonces Dios no te va a llamar a ti para que seas solo tú. Dios te llamó a ti pensando en tus hijos, en los hijos de los hijos y en los hijos de los hijos que todavía no tienes. Y aunque nosotros estemos preocupados, Dios no quiere que estemos preocupados. Dios quiere que estemos ocupados, ¿sí? Si tu hijo no se está portando bien, entonces ayuna, ora. Y si se sigue portando mal, entonces ayuna y ora más. Y si no quiere, entonces más. Y si no, hasta que el Señor lo traiga. Como esa bendición que Jacob peleó y que le dijo el Señor, el ángel estaba peleando con él, el ángel no lo quería bendecir y él estaba ahí y estaba peleando con él toda la noche, ya estaba herido, tenía la espada encajada en el muslo que le había despedazado la cadera y seguía ahí aferrado y le decía, yo no te suelto hasta que me bendigas, porque la bendición que me vas a dar a mí es la bendición que le va a corresponder a mi generación. Entonces Dios estaba preocupado porque ya le había prometido eso a Abraham y se lo había de cumplir a Jacob. Entonces Dios tenía que bendecir a Jacob porque había dicho que iba a bendecir a Abraham. Y esto es tan importante porque Dios te escoge y quiere asegurarse de que tú vas a hacer lo posible para mover la mano de Dios a lo imposible. Cuando Dios escogió a la hermana Irma, no pensó y dijo, ok, voy a escoger a Irma porque a lo mejor va a hacer las cosas. No, cuando la escogió y escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero, dijo, yo voy a escoger a Irma porque sé que Irma va a hacer todo para que cuando ella esté, sus hijos sirvan. Y para cuando ella no esté, sus generaciones después de ella sigan sirviendo a Dios. Entonces, esta es la parte que conmueve mi corazón. Dios estaba allí viendo la eternidad de Abraham y dijo, yo he visto a Abraham va a ser una nación fuerte. No dijo probablemente, a lo mejor Abraham va a pensarla bien. No, Dios dijo, yo sé que él hará que sus hijos y su casa después de sí, ¿sí? Después de sí guarden el camino de Jehová y haciendo justicia y juicio van a hacer venir lo que Dios ha prometido a Abraham. Dios no dijo, Abraham tal vez lo logre. Dios lo llamó porque sabía que había suficiente en él para lograrlo. Y Dios igualmente te llamó a ti porque Dios sabe que tú eres capaz de mover la eternidad a tu generación, de trascender no nomás una unción para ti, una unción que Dios te dio de salvación para ti, para tu casa y para los que van a ser después de ti, aunque tú ya no estés aquí. Entonces, esta es una bendición de Dios. Mira, Dios no se concibe a sí mismo
para una sola generación. Dios siempre que hablaba, decía, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Soy un Dios que cuando le da una unción de salvación a alguien, se la entregó generación tras generación tras generación. Y Dios busca a esa gente que se esfuerce. Dios busca a esa gente que quiere la unción que trascienda. Una unción que no se va a quedar allí. Dios no pensó y dijo, escogí a Abraham porque Abraham es perfecto. De hecho, no dijo nunca de Abraham que era perfecto. Y no lo era. Abraham iba a recibir la bendición y iba a ir a formar la nación de Dios lleno de miedos. Cuando pasó por Egipto, le dijo a Sara, Sara, estás muy guapa, di que eres mi familiar, que eres mi hermana, que eres mi prima, di algo por ahí para que no me vayan a matar y quererte llevar. Y cuando el rey se llevó a Sara, le dijo, ay, muy bien, mija, váyase con él. Así como tú y yo cometemos errores. Y Dios no te escogió porque eres perfecto, porque eres perfecta. Dios te escogió porque pensó que aún ibas a vencer tus propios errores y ibas a lograr que tu casa, contigo y después de ti, hará que venga la promesa de Dios. Entonces, esto es tan importante. Dios está buscando a esa gente que esté buscando, que no está diciendo soy perfecta, que no está diciendo, ok, ay, yo soy la mejor hermana del mundo. Ay, no, Dios está buscando a alguien que diga, yo sé que aún me muera en la raya, Dios va a lograr lo que ha prometido a mi generación. Entonces, Dios está buscando esa gente que va a superar sus propias debilidades, esa gente que hará que pase lo que tiene que pasar, esa gente que con todo y errores hará que sus hijos y que su generación hagan justicia y juicio. Déjame decirte una cosa, hay hijos que nunca creen en Dios, pero el día que están ahí frente al ataúd de sus padres, dicen, yo sé que la última voluntad de mi padre hubiera sido que yo le sirviera a Dios. Y ese día que el padre parte a la presencia del Señor, ellos deciden servir a Dios. Esto es tan importante que tú sepas que la unción que hay en ti, aún tú mueras, la unción va a trascender a los que siguen después de ti. Mira, cuando Dios escogió a David, tampoco lo escogió por perfecto, porque David fuera el mejor que iba a haber y nunca iba a hacer nada. Dios viene y dice, David fue escogido por Dios porque tenía la misma unción que Abraham. Fíjate lo que dijo. El Señor está hablando ahí en Hechos. En el Nuevo Testamento está hablando de David y dice, después de quitar a quien, a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, y éste hará todo lo que yo quiera. ¿Te fijas por qué escogió a David? No lo escogió por perfecto. No lo escogió porque David no iba a cometer errores. Lo escogió porque dijo, él hará lo que yo quiero. No dijo, nunca se va a equivocar. No dijo, oh, va a ser el santo de los santos. No, dijo, va a ser todo lo que yo quiero. Y hermano, déjame decirte una cosa. Si tú te equivocas haciendo lo que Dios quiere, probablemente tienes más disculpa que equivocándote haciendo lo que tú quieres. Porque ahí sí ni siquiera estabas haciendo algo para Dios. Entonces, Dios está esperando que tú hagas lo que Él quiere. Y además te puedes cansar de hacerlo. Además te puedes cansar de pensar en las cosas. ¿Sí? Porque no miras el resultado. Pero a generaciones después de ti, Dios ya las está mirando, que van a estar allí por causa de ti, por la unción que fue trascendida de ti hacia los demás. Por eso te escogió Dios. Dios no escogió a Abraham porque dijo, muy bien, Abraham es tanta generación del evangelio, pues hay menos probabilidad de que los hijos se le pierdan. Entonces, no, Abraham venía de una cultura. Dice, Abraham era hijo de Taré.
Taré, dice, era tallador de ídolos y consultor de los astros. Le gustaba la brujería al papá de Abraham. Y Dios no lo escogió por eso, no. Dios lo escogió porque dijo, lo saque de donde lo saque, de la generación que lo saque. Él va a hacer lo que yo quiero. Y después de él va a impactar tanto la fe de él, que la generación después de él lo va a hacer. Dios sabía esto de David y no dijo que no iba a cometer errores. Pero aún David dijo, ok, yo le voy a construir un santuario a Dios. Yo voy a hacer esto para Dios. Y ok, no lo podía lograr. Entonces dijo David, si no lo hago yo, lo va a hacer mi hijo. Si no lo haces tú, lo va a hacer tu hijo. Si la promesa que Dios te dio a ti no se ve cumplida en ti, lo va a hacer tu hija, lo va a hacer tu hijo. Porque sabes que Dios pensó generacionalmente. Dios no pensó en ti como solo tú. A lo mejor Dios me dio una promesa en mi vida que mis ojos no lo van a alcanzar a ver, pero mi hijo lo va a hacer, mi hija lo va a hacer. O a lo mejor a mí Dios me dijo, Marta, tú vas a ser una mujer que impacte multitudes, y a lo mejor yo no veo las multitudes, pero a los 10, 15 años mi niña va a impactar las multitudes, porque Dios pensó en mí no como yo, sino como una generación que ha de servir y ha de hacer la gloria que Dios prometió a mi casa. Entonces, iglesia, si tú entendieras que la unción que hay en ti no solo es por ti, sino para ti y los que vienen después de ti, Dios cambia las cosas. Vea esto, estoy seguro, dijo, que David hará todo lo que yo quiera. Y cuando habla de Abraham, dijo, Abraham va a hacer que sus hijos y va a hacer que lo de su casa después de él haga lo que yo quiero. Entonces Dios te buscó porque tú vas a hacer que suceda lo que Dios quiere. Dice el Señor, yo tengo pensamientos acerca de ti. Oh, Dios piensa y dice, ok, yo estoy pensando en Saranelli. Y dijo Dios, ok, ella está pensando que ahorita la situación está difícil y que a lo mejor probablemente en su casa alguien no quiera de la palabra. Y dice Dios, pero ella va a hacer que sucedan las cosas. Por eso te escogió Dios. Dios estaba pensando en alguien y dijo, estoy pensando en una persona. Dijo, la voy a salvar porque tiene suficiente casta de campeón para hacer que la unción vaya en ella y vaya después de ella y después de ella. Y entonces alguien alguna vez me dijo, sí, pero Dios solamente escogió hombres. Y cuando Dios escogió hombres para hacer esto, y yo me puse a leer y dije, no, Dios no escogió hombres. Y Dios no escoge solo hombres. Dios también empieza generaciones poderosas en mujeres. Mira, puedes ir a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 5. Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y habitó también en tu madre Eunice. Y estoy seguro, le dijo, que en ti también. Dios estaba presentando en una unción de fe sincera, de fe que trasciende en Timoteo. Y Dios se presentó a la generación de Timoteo como Dios de Loida, Dios de Eunice, Dios de Timoteo. Entonces hay gente que está pensando que solamente en cierto género o en cierta... No, Dios piensa en quien sea que haya llamado. Dios lo llamó con una unción que trasciende a la generación que sigue. Si Dios te llamó a ti y tú piensas que está difícil que tu familia lo haga y que piensas que tus hijos no lo van a hacer porque viniste cuando ya estaban grandes o porque viniste si no han querido aceptar, yo te digo, Dios pensó en ti y pensó en tus hijos y en los hijos de tus hijos y en los que seguían después de ellos también. Entonces, el hijo Pablo, estoy seguro que esa unción que fue derramada sobre Loida era tan trascendental que no puede haber una fe diferente en ti, Timoteo. Le dijo, yo conocí a esa mujer. Era una mujer que había creído a Dios, que había hecho todo lo posible. Y yo no sé si en ese tiempo ya estaba viva la abuelita de Timoteo, porque dice, habitó. Quiere decir que a lo mejor ya no estaba. Y le dijo, pero aún después de ella, le dijo, yo sé que esa unción tiene que estar en ti, porque Dios es un Dios de generaciones y Dios no se va a quedar solamente la abuela, no se va a quedar solamente la mamá. Yo estoy seguro, Timoteo, conociendo a Dios como lo conozco, dijo Pablo, que esa misma fe tiene que haber en ti. Por eso te estoy discipulando, para que tú seas el apóstol que sigue después de mí, porque
porque yo estoy seguro, dijo Pablo, que esa fe que fue nacida en esa abuelita, yo sé que esa fe que un día estuvo allí en esa viejecita, tiene que haber estado en tu madre y ahora tiene que estar en ti, porque Dios ha dado una unción que trasciende generaciones. Entonces esto era, le dijo, yo estoy seguro que esa fe, que esa unción sólida, el apóstol no le quedaba un margen de duda y dijo, yo estoy segura que esa fe, le dijo, íntegra, esa fe que no se finge, que no andan ahí de hermanitos de mentira, le dijo, yo sé que estuvo en tu abuelita, que estuvo en tu mamá y que también está en ti. Yo quiero decirte que lo que hay en ti ha de pasar a tus generaciones. Preocúpate porque la unción que está en ti ha de trascender a los que vienen después de ti. Aún tus ojos no lo vean. La gloria de Dios se traspasa de generación a generación. Dios está buscando a esa gente. Puedes ahí alabar a Dios en donde estás y decir, yo tengo una unción que trasciende. Yo tengo una unción que va a ir de mi generación a las siguientes generaciones. Yo no sé si viene de atrás de ti. Yo no sé si viene ya de tiempo de tu abuela. Pero sí, cuando Dios pensó en salvar a mi abuela, Dios pensó en salvar a mi padre. Dios pensó en salvarme a mí. Dios pensó en salvar a mis hijos. Y Dios pensó en salvar a los nietos que todavía no tengo. Entonces, ahora, ¿por qué Dios está buscando gente así? Porque Dios quiere que alguien que está ahí está pensando y dice, ok, esto no se puede quedar nomás en mí. Así yo esté a raya, viendo que no va a pasar. ¿Tú crees? Abraham tenía 100 años. 100 años. Y yo creo que esa promesa Dios se la dio cuando tenía como 40 años. Tenía años y años esperando la promesa. Pero parecía que no iba a pasar. Parecía que no iba a suceder. Pero cuando Dios promete algo, cuando Dios llama a alguien, su generación va a trascender. Pero hay gente que tiene su bendición retenida. Hay escogidos que no han hecho que la promesa se active. Fíjate lo que dijo Dios cuando habló de Abraham. Dijo, Él hará. Entonces, si algo está detenido ahí en tu familia, haz, hermana. Haz, hermano. Haz lo que tengas que hacer para que esa unción trascienda, para que esa unción se active. Dios te llamó porque sabía que tú lo ibas a hacer. No pensó que no ibas a poder. Dios dijo, esa persona lo va a hacer. Esa persona lo va a lograr. Esa persona no se va a detener hasta que la promesa se cumpla. Por eso lo voy a llamar. Dios no llamó gente sin propósito. Dios no llamó gente porque Dios dijo, no tengo nada que hacer, ok, voy a escoger a tal hermana. No, Dios te escogió porque ya había visto quienes venían después de ti. Entonces hay gente que Dios le dio la promesa y la promesa de Dios es fiel, pero no ha hecho que la promesa baje. Dijo, yo sé que Él hará que sus hijos y que su casa después de sí haga esto. Entonces, después de David dijo, yo sé que David hará todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. Entonces, querida hermana que me estás oyendo, tú tienes que hacer todo lo que Dios quiere que haga. Aún no veas resultado. ¿Tú crees que Abraham no se desesperó, que David no se desesperó porque iba a las guerras, traía motines y traía todo lo que iba a hacer para construir el templo y no lo veía? Entonces dice que David dijo, ok, yo voy a ir con el Señor. Y le dijo el Señor, ¿sabes qué, David? Tú no vas a ser el que me levante el tabernáculo porque has sido un hombre de guerra, tienes mucha sangre en tus manos. Pero la promesa y la visión que te di no se va a detener en ti. Después de ti yo te estoy viendo extendido en tus generaciones. Entonces le dijo, prepara a tu hijo, adiéstralo. Y dice que David preparó todo para que ya su hijo tuviera lista la generación siguiente, para que la promesa, la visión que había, la unción que había en él trascendiera a las generaciones siguientes.
Entonces Dios está ahí. Pero hay personas que aún siendo escogidos, que aún teniendo la promesa, probablemente esa promesa también se pueda perder. Porque fíjate lo que dijo después. Y después de quitarlo, ¿a quién? A Saúl. La unción que había sobre Saúl, una unción poderosa. Yo siempre digo, me impresiona la unción de ese rey. Ningún otro rey fue ungido en la misma manera en que fue ungido Saúl. Dice Dios, pero después de haberlo quitado. Después de haberlo quitado a él, levantó otro conforme a su corazón. Yo no te digo, hermanos, tenemos que ser perfectos, no. Pero aún con nuestros errores, seamos conforme al corazón de Dios. Dios sabe que no hay perfecto, dice Dios, no hay bueno ni a uno. Incluso los escogí por malos. Porque sabiendo que aún así, con todos sus defectos, con todos sus errores y a veces horrores, de todos modos, va a hacer lo que yo quiero. Dijo, y hará. Te dejo con esta palabra. Yo sé que Él hará que sus hijos y su casa después de sí, yendo en justicia, yendo en verdad, dijo, yo sé que harán que guarden ese camino para que entonces la promesa venga. Dijo, entonces van a hacerlo y haciendo justicia y juicio, hará venir lo que Jehová sobre Abraham ha hablado acerca de él. Ni una sola promesa de la que Dios ha dado a tu vida ha de caer al suelo. Ni una sola promesa de las que Dios te ha dado para tu generación ha de morir, aún mueras tú. La promesa seguirá viva. Dijo, yo sé que Abraham hará que sus hijos y hará que su casa después de sí. Una unción que trasciende barreras, generaciones, fronteras. Porque Dios vive en eternidad de Él. Así que haz que Dios baje la promesa para tu casa. Haz que Dios baje la promesa para tu vida. Y dile al Señor, yo haré todo lo que tú quieres. Señor, yo sé que tú estás desatando una unción generacional sobre tu iglesia. Yo sé que tú eres un Dios de generaciones. ¿Quién hubiera pensado, Señor, que mi abuela, una mujer que venía de un lugar idólatra como salió Abraham, iba a tener un hijo, un pastor poderoso como lo fue mi padre? Y después de mi padre iba a salir una generación pastoral en los hijos y aún en las mujeres, y ahora lo está haciendo en los nietos a corta edad, porque tú eres un Dios de generaciones, porque tú eres un Dios que no se detiene. Yo sé que los que están viendo en esta palabra se va a activar esa unción generacional que trasciende, porque tú eres un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Vamos, hermana, tú que estás ahí, tú que estás oyendo esta palabra, ponle ahí, escríbelo, no solamente en ese aparato, sino también en tu corazón. Dios es Dios mío, Dios es Dios de mis hijos, y pon ahí sus nombres y decláralo, dice la palabra, declara la visión para que corra. Dios fue un Dios que va a ir de generación en generación. La unción de Dios va a trascender, no por ti, sino porque Él es Dios, y es un Dios que no cambia, y es un Dios inmutable, y es un Dios que permanece fiel desde que da la promesa hasta que la cumple. Que el Señor te bendiga esta tarde. Señor, si hay duda en el corazón de alguna de tus hijas, si ha dudado del llamamiento santo de alguno de tus hijos que está ahí, llámalos a una unción trascendiente a generaciones. Llámalos, Señor. Declaramos esta palabra sobre cada uno que está escuchando. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Que el Señor te bendiga y declara esa palabra. Dile, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el Dios. Menciona a tu familia, pon los nombres de ellos, y esas generaciones han de recibir la promesa que un día fue activa sobre tu vida. Es un placer estar con ustedes. Que el Señor les bendiga, y tu fe es una fe que trasciende. El Señor te bendiga esta mañana.
vida que es nuestro Dios. Así que bienvenidos esta tarde, gracias por estar con nosotros un jueves más de Cafecito para el Alma, que el Señor les bendiga. Y quiero hablarte un poquito sobre el discernimiento. Esta palabra ha estado ya por 3 semanas en mi mente y le decía, Señor, dame la palabra, y quiero compartir esto contigo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esta palabra es poderosa. Amén. A ver, Yaira, lee Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate bien, esto es lo que me impresionó mi corazón. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo siempre había buscado como en qué parte de nuestra vida está el discernimiento, será en la mente, será en el espíritu, en nuestra alma. Y bueno, el discernimiento es un juicio, puede ser, si hablamos del discernimiento humano, es un juicio moral por cuyo medio nosotros percibimos y declaramos la diferencia entre una acción que es buena o que es mala, o una acción que es mala, exactamente. Entonces, pero el discernimiento espiritual es diferente. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Pues el discernimiento espiritual es un juicio intelectual y espiritual que nos lleva a diferenciar entre lo que me acerca o me aleja de Dios, y me lleva a tener un equilibrio sano entre el alma y el espíritu. Esto es entre lo que es emocional y lo que es espiritual. Entonces, hay 2 tipos de discernimiento, el discernimiento humano y el discernimiento espiritual. Vamos a, obviamente, enfocarnos un poco más al discernimiento espiritual. Amén. Entonces, quiero hablarte como un poquito de la etimología de la palabra. Me voy a poner casi un poquito teóloga, no tanto, pero un poquito. Y el original del hebreo en esta palabra se pronuncia como bin. Pero la traducción al español de discernimiento, la traducción exacta sería perspicacia. No me sonó a mí como tan espiritual cuando lo leí, pero después entendí. Una persona perspicaz es una persona que es capaz de captar detalles Que están detrás de una situación. Exactamente, o que no son percibidos a simple vista por los demás. Uh-huh. Entonces, si yo tradujera al diccionario de Marta el discernimiento, yo diría que el discernimiento es la capacidad de percibir las cosas que afectan el mundo físico, pero que vienen del mundo espiritual. Amén. Entonces, esto es tan importante porque somos capaces, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, la gente es capaz de percibir la atmósfera que se está moviendo en un lugar, las situaciones. Es como si el Señor te anticipara un momento a lo que está por suceder. Viene haciendo como si hubiese un don de revelación moderado dentro de ti para irte adelantando a cosas. Entonces, bien bonito. En el griego, la palabra original se escribiría como diacrino. Y la traducción al español sería como hacer distinción o hacer una separación entre lo que es y lo que no es de Dios. Amén. Entonces, el discernimiento es la habilidad De ver lo oscuro detrás de lo oscuro. es como si el discernimiento, si yo fuera un auto y el discernimiento sería los faros de niebla que Dios me pone a mí como un equipamiento extra. Entonces yo voy en mi auto y aunque haya neblina, si yo tengo unos faros de niebla, yo voy a poder ver tras lo oscuro que está en la neblina. Entonces esto es tan importante dentro del pueblo de Dios, porque a veces mucha gente en el pueblo de Dios, y aún teniendo una educación espiritual, no tenemos discernimiento.
Y esto es algo tremendo. Incluso aún, hermanas, siendo llenos del Espíritu Santo. La cuestión es que cuando el discernimiento no está activo y si la persona ya fue llena del Espíritu Santo, esto es un indicativo de que el Espíritu Santo fue contristado. Y la persona no se dio cuenta, tanto no tuvo discernimiento de que su espíritu está contristado. Entonces, esto es importante. En el discernimiento, pero ¿en dónde se encuentra el discernimiento? El versículo que leímos ahorita me da a mí como una ubicación de dónde está el discernimiento dentro de nuestro ser. Fíjate lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Y esta penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, si habláramos literal y nosotros nos pudiéramos partir en la esfera del ser, de espíritu, alma y cuerpo, entonces la división entre el alma y el espíritu, ahí está ubicado el discernimiento, porque dice, cuando penetra y parte el alma y el espíritu, ahí entonces, dice, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces quiere decir que el discernimiento es esa parte de Dios que está en mí, entre mi alma, que son mis emociones y mis sentimientos, y mi espíritu. Es algo que por eso cuando hablábamos que en el concepto de discernimiento espiritual, dice que es lo que me lleva a tener un sano equilibrio entre el alma y el espíritu. Amén. Entonces, eso que está ubicado entre mi alma y mi espíritu, esa ligadura de Dios, eso es lo que le da discernimiento al ser humano. Mucha gente le llama sexto sentido. Pero no, eso se llama, es el discernimiento de Dios. Entonces, es tan importante que nosotros entendamos esto. Vea, el discernimiento, decíamos, nos lleva a ver como detrás de lo que está borroso, de lo que está oscuro, detrás de la niebla de toda esta situación. Entonces, distinguir entre mis emociones y sentimientos y entre lo que está bien y lo que está mal. entre lo que está, exacto, entre lo que está en sintonía y lo que está fuera de tono con Dios. Exacto. Y esto es importante. La mayoría de la gente ha desarrollado un sentido común, que es, vea, si todos lo hacen, Yo también lo hago. entonces yo también lo hago porque está bien, todos lo hacen. Incluso los cristianos utilizan esta frase cuando el Espíritu Santo les redarguye por medio de alguien, de su líder o de un amigo, de alguien que los ama. Y luego dice, hay gente que hace cosas peores. O sea, te estás dejando llevar por el sentido humano de que si todos lo hacen, quiere decir que está bien hecho. Entonces, si toda la gente fornica, entonces está bien porque toda la gente lo hace. Entonces, si la gente ahorita, la gente desacata la autoridad, entonces está bien porque todos lo hacen. Pero entonces estoy siendo falto de discernimiento porque yo no estoy entendiendo entre lo que yo estoy viendo por mis emociones y sentimientos y lo que es la voluntad de Dios. Entonces, esto es importante. Nosotros tendemos a justificar lo que nosotros hacemos mal. ¿Sí? Porque con ese mismo pretexto, bueno, hay gente que hace cosas peores. Yo he visto hermanos que hacen otras cosas más mal hechas, me han dicho. Entonces, entonces el hecho de que otro se equivoque nos da a nosotros licencia para pecar. Y esa es la falta de discernimiento. Porque cuando yo no entiendo, ¿sí? Como hay mujeres que el otro día platicaba yo con una mujer y yo la aconsejaba respecto de su matrimonio. Y ella me decía, es que no hay ningún problema de que yo le sea infiel a él, porque él ya me fue infiel a mí. Entonces quiere decir que como él ya anduvo con otras mujeres, ella también se puede degradar en su moral solo porque él ya lo hizo. O sea que estaría teniendo una justificación. Está teniendo una justificación, pero aún así yo le dije, ¿y tú te sientes bien? No, me dijo, pero pues él también ya lo hizo. Entonces ni siquiera estaba sintiéndose como persona satisfecha con lo que estaba haciendo, pero lo estaba haciendo porque el sentido común humano, sus emociones, sus sentimientos le decían que era una manera buena de a lo mejor de vengarse de él o de quedar parejos.
Entonces, eso no tiene sentido. Vea, nosotros cometemos muchos errores en nuestras vidas. Nosotros cometemos, a veces en la misma búsqueda espiritual, cuando yo quiero hacer algo que yo en mi interior sé que está mal, pero quiero que alguien avale lo que yo estoy haciendo, yo voy y le cuento a ella y le digo, fíjate que estoy pensando hacer esto y por esto. Y entonces ella me dice, bueno. Entonces yo lavé un poco mi conciencia. Y la descargué en ella. Y le di un poco de mi responsabilidad. Y entonces yo ya estoy bien. Pero aunque mi discernimiento me decía que no lo hiciera, de todas maneras yo lo quería hacer. Entonces yo busco una justificación porque yo lo quiero hacer, pero no quiero verme mal al hacerlo. Entonces esto es una cosa. Te voy a pedir que me leas Jeremías capítulo 17, verso 9. La mayoría de nuestros errores los cometemos porque nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones. Adelante. Dice de la siguiente manera, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es tan engañoso y el discernimiento en nosotros a veces es tan bajo que nosotros no conocemos ni las propias intenciones de lo que tenemos cuando hacemos cosas, ¿sí? Entonces muchas personas no conocen las propias motivaciones que las llevan a hacer algo. No conocen su propio corazón tampoco. No. Incluso parecen muchas cosas de las que hacen mal, pero creen que están bien, parecen buenas ante sus propios ojos. Exacto. Aquí hay una cultura que a mí me sorprendió porque pues no está tan cerca, pero relativamente cerca de mi casa. Hay un lugar en el que la gente va y reza o va y pide para que los asesinatos que se van a hacer se lleven a cabo bien. ¿Algo así? Sí, una virgen. ¿Cómo se llama? Ay, espera que se me escapa el nombre. Pero si lo traduzco al español mexicano sería como la Virgen de los Sicarios. Entonces, yo le voy a orar a Dios para que este trabajo de asesinato salga bien. Entonces, el discernimiento del ser humano se ha ido nublando porque a veces la gente cree que si le pide a Dios por algo que está mal y se le da, entonces está bien. Hace unos días platicaba con una mujer y me decía, yo estoy orando para que la esposa de mi amante lo deje, entonces yo me pueda casar con él para yo estar bien delante de Dios. Entonces su oración, pero era una oración, estaba para que la familia de esa persona se destruyera. Entonces, a veces la gente cree que si le pide a Dios por algo que la Biblia dice que está mal, ya va a estar bien porque se lo pidió a Dios. Entonces, nosotros mismos nos engañamos en nuestro propio corazón. Son cosas que a veces tú no logras entender porque la persona, no hay un discernimiento de Dios en ella. Entonces combina las cosas del pecado con las cosas de Dios y entonces creemos que de todas maneras Dios lo va a avalar. Pero Dios tiene una cualidad de que Dios tiene una justicia que no puede ser quebrantada. Entonces Dios no va a dar por inocente al culpable. Esto la iglesia lo tiene que entender. Nosotros no podemos hacer cosas malas, pero como le pedí permiso a un hermano o hasta incluso a un líder y él me comentó que no estaba tan mal o que él no lo veía mal, aunque la Biblia sí lo vea mal, entonces yo lo puedo hacer y eso no pasa nada. Esto es importante. No pasa nada con la persona que te dijo. Pero ¿y qué de tu relación? ¿Y qué de tus bendiciones que estás cortando por eso? Es como personas que vienen y me dicen, mana, es que me voy a poner de novia con alguien que no cree, no piensa y no vive como yo. Y entonces si tú le dices que no, se va a molestar contigo. Pero lo único que hiciste fue darle un poquito de revelación de la palabra. Dios no está queriendo prohibirte algo, está queriendo evitarte
penalidades, sufrimientos que tú vas a vivir. Dios no es un Dios opresor. Dios es un Dios preventivo. ¿Por qué dice Dios que no haga adulterio? Porque va a haber un hijo sin padre, o sea, el de la familia que se quebró, o sea, el del amante. O sea, Dios está tratando de prevenir a las personas. Dios no está tratando de que, tú no seas divertido, tú no vivas tu vida como tú quieres. No, Dios está tratando de darnos un discernimiento, un sentido espiritual abierto, más allá de la conciencia humana, de que nosotros hacemos cosas, que nosotros creemos bien, porque nos estamos engañando en nuestro propio corazón. Y después cuando nos va mal, ahí estamos, ay Dios, pero a mí ¿por qué me va mal? Entonces, si tú te preguntas algo como esto, tienes que ir primero a preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿qué hice mal? Ay Dios, ayúdame. O el Señor lo primero, antes de ayudarte, quiere que tú recapacites. Quiere que haya una revelación de las cosas por sobre ti. Hay algo muy curioso, que la mayoría de las personas, por ejemplo, cuando van a tomar decisiones en su vida, generalmente no saben qué decisión tomar. Están llenas de confusión. Pueden ver, incluso saber cuál es el camino a tomar, pero siempre hay otras opciones. Entonces ahí es donde llega la confusión a la mente de nosotros las personas, que empezamos, si yo sé que esto me conduce al bien y esto al mal, igual esto está muy provocativo, por decirlo de alguna manera. Entonces, aún muchas personas que dicen creer en Dios viven una vida caótica, tienen caos en la familia, tienen caos en sus relaciones, tienen caos en su economía, tienen caos en todo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si nosotros tenemos un manual que nos dice cómo hacer las cosas bien, por qué seguimos teniendo caos en nuestra vida? Pues porque no sabemos discernir. Esto es algo como, por ejemplo, a mí me duele mucho mi corazón cuando veo personas que tienen o están empezando una vida espiritual, pero no logran desarraigar un espíritu de ruina en su vida. Todo lo que hacen va para malo. Así es. Y uno está tratando de inyectarles esa fe y ese entusiasmo y palabras positivas a su vida y fe de Dios, fe positiva porque hay fe negativa también, ¿no? Pero entonces a la gente pareciera como que no avanza. Entonces, ¿por qué? Porque a Dios nos ha dado a cada uno la capacidad de discernir. Una cosa es, porque alguien me ha comentado alguna vez, es que el discernimiento es un don. No, el discernimiento de espíritus, que después vamos a hablar un tema sobre el discernimiento de espíritus, ese sí es un don, ¿sí? Pero discernir las cosas, eso no es un don, eso es incluso es una capacidad. Y casi una obligación entre la gente que tiene una vida espiritual. Es muy necesario. Sí, entonces es tan importante porque Dios nos ha dado, pero muchos de nosotros ignoramos incluso nuestra propia capacidad de discernir, la dejamos por ahí y entonces nos movemos en nuestra propia fuerza y es como si anduviéramos en una carretera de niebla sin los faros de niebla. Probablemente me voy a provocar un choque o probablemente me voy a salir de la carretera porque estoy yendo a ciegas con algo que necesito una luz especial. Entonces, si tú no estás conforme con lo que estás viviendo ahorita, y quiero hablarle a alguien, porque esta semana, mientras yo he estado orando, el Señor insistentemente me pone en el pensamiento una persona que toda su vida ha estado inconforme con lo que le pasa, y ha estado inconforme y está viviendo una vida inconforme. Entonces, te invito a que empieces a orarle al Señor, que te abra el discernimiento. ¿Sí? Porque no es posible que seamos hijos de un Dios tan sabio y nosotros sigamos tomando siempre decisiones que creemos que están bien, pero que nos están llevando a vivir mal.
Escúcheme a la persona que estoy hablando esta tarde, a las personas que están viviendo cosas que no les son cómodas en su vida y que constantemente y que dicen siempre me pasa esto y siempre me pasa esto y me vuelve a pasar esto. Entonces tú estás tomando decisiones sin discernimiento. Y no es porque quieras estar mal, es porque no has estado usando el discernimiento divino sobre ti. Entonces declaramos esta tarde que el Señor hable el discernimiento sobre su pueblo para que el pueblo de Dios no siga caminando en el error. Porque no me garantiza que porque yo haya creído en Dios, si no uso las armas de Dios, yo vaya a estar bien. Fíjate bien. El propósito incluso de usar el discernimiento, el primer propósito es evitar las calamidades. Tenemos ahí Job capítulo 6 verso 30 y Job dice: hay iniquidad en mi lengua, ¿acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Y la versión de la Reina Valera dice: ¿acaso hay injusticia en mi lengua? ¿No sabe mi paladar discernir las calamidades? Y no estaba hablando de su boca física, porque estaba hablando con sus amigos. Estaba diciendo: ¿acaso cuando hablo, yo mismo no me oigo cuando estoy mal? Yo mismo no entiendo, no evito las calamidades que van a venir sobre mi vida. Por eso la palabra de Dios repite constantemente, dice: y no pecó Job con su boca, y no pecó Job con su boca. Y en todo esto no pecó Job contra Dios. Aunque estaba pasando momentos muy duros, Job se estaba preparando para la bendición. Entonces es importante, fíjate bien, incluso el Señor, en una ocasión, te voy a pedir que me busques Mateo capítulo 6, y me vas a leer desde el 1 hasta el 4. Fíjate. En una ocasión, 6 o 16. No, capítulo 16, verso 1 al 4. En una ocasión el Señor se molesta porque el pueblo que decía ser el pueblo de Dios por excelencia, que era Israel, no tenía discernimiento. Entonces quiere decir que Dios está esperando que tú y yo nos movamos dentro del discernimiento. Adelante. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy vendrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Fíjate bien, ellos eran los conocedores de la palabra, y van a Jesús, pero no van tras el conocimiento de Jesús. Ellos van a pedirle una señal, porque no sabían distinguir. Esto fue lo que más le reclama el Señor a su pueblo. Dice: ¿cómo no supiste entender el tiempo de tu visitación? Entonces dice: ¿por qué si volteas al cielo y lo ves que está nublado, sabes que va a llover? ¿Y por qué si lo miras que está despejado, sabes que va a ser buen tiempo? ¿Y por qué no sabes distinguir las cosas espirituales? ¿Por qué no sabes distinguir los tiempos? A mí me sorprende porque pareciera que todo el mundo se tomó este tema de la pandemia como si fuera un receso espiritual también. Como que el Señor nos dio un brequecito para pecar también. O para llevar a cabo mis propios anhelos y mis cosas que pueden no incluir a Dios en mi vida. Yo les digo una cosa: todo mundo se hace este comentario y dice: cuando salgamos de la pandemia, y yo te pregunto a ti: ¿y si no salimos? Amén. Iglesia, ¿y si no salimos? ¿Y si esto fuera lo último que el Señor le permite vivir a su pueblo? ¿Estaría la iglesia preparada con el tiempo de Dios sobre sus vidas? Esto es importante porque todo mundo da por hecho que así como pasó la fiebre amarilla, esto va a pasar. Que así como pasó a la peste negra, esto va a pasar. Y yo te hago una pregunta: ¿y si no pasa?
¿Qué pasaría con nosotros si irrumpe en los cielos el Rey de Gloria? ¿La iglesia ha sabido discernir el tiempo? ¿El tiempo del Señor cuando dijo habría hambres, pestes? Yo nada más hago una pregunta para que tú la lleves hacia tu corazón. ¿Qué pasaría? Pues, hermana, pienso yo que es más también de preguntarnos cómo nos encontraría el Señor en caso, como usted dice, de que este fuera el último tiempo, donde fuera la señal de que ya Él viene por su iglesia, si la iglesia realmente se ha preparado para este momento. Y es que a veces que la gente está mirando que todo está cambiando. Todo está cambiando. Por si las personas no se habían dado cuenta, se habla de una frase, la nueva normalidad. O sea, ya no va a ser normal. Aunque le llamen nueva normalidad, las cosas no son normales. No están siendo normales. Entonces, pueblo de Dios, ¿estamos entendiendo? ¿Estamos discerniendo los tiempos? Porque fíjate que a mí me gusta algo en la palabra de Dios. En Crónicas, es el primer libro de Crónicas. No lo vamos a leer, pero voy a hacer comentario sobre esto. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Menciona que dentro del pueblo de Dios había expertos en discernir los tiempos. Gente que se dedicaba, que decía, como está la situación, va a pasar esto, esto y esto, y pasaba. Entonces, ahora nosotros, ¿sí?, nos hemos confiado de las noticias, de lo que dice Google, de lo que dice Facebook, de lo que dice las redes sociales, cualquiera, no le queremos dar publicidad exacta a ninguna, pero lo que está diciendo la gente y lo que está diciendo las noticias. Pero por si no te has dado cuenta, las noticias cambian cada semana. Entonces, nosotros como iglesia, ¿estamos entendiendo? Entonces, a veces nosotros no entendemos, por la falta de discernimiento, lo que nos sucede en nuestras vidas. ¿Por qué Dios no me responde? ¿O por qué me está pasando esto? ¿O por qué me pasa aquello? Porque no estoy teniendo discernimiento, porque estoy actuando en mis propias emociones, porque estoy actuando en mis propios sentimientos y estoy yéndome al error, ¿sí? Ahora, pasa algo. La gente cree que nosotros podemos ser normales y luego podemos ser espirituales. En el día me beso con el diablo y en la noche me voy a ir a acostar con Dios. Eso no pasa, ¿sí? O eres de aquí o eres de allá. La Biblia dice, nosotros no podemos ser una fuente que da agua dulce O que da agua salada. y que luego da agua salada. O la das dulce o la das salada. Igual también habla de ni frío ni caliente. Porque a Dios no le gusta lo tibio. Ajá. Entonces, o el Señor, si tú fueras café, o te toma bien caliente o te toma frappé. No hay término medio, porque el café tibio sabe mal, ¿sí? Entonces, esto es para Dios. Nosotros estamos hablando de esto. La gente no está entendiendo los tiempos porque no hay discernimiento, no hay quien discierna los tiempos. Ya no somos esos expertos en discernir los tiempos porque ni siquiera discernimos nuestras propias emociones. A mí me llama la atención que Pablo dijo, incluso dice, a mí me da gusto, dice, que el evangelio se esté predicando porque algunos hasta lo predican por competir, hasta otros por estar en riñas con otros, pero bueno, por lo menos predican el evangelio. Entonces, yo te hago una pregunta, en tu vida, las decisiones que has tomado, cuando las has tomado, ¿te has preguntado cómo se va a sentir Dios con eso? Porque a veces nosotros tomamos las cosas como que, ok, yo ahorita, algo bien sencillo, ok, yo ahorita, ¿qué les parece si al iniciar el cafecito les canto una alabanza bien bonita? Pero al terminarlo, pues les canto una canción también, una bien bonita también. Entonces, o soy agua dulce o soy agua salada. Porque yo no puedo, dice la Biblia, bendecir
con la misma boca con la que maldigo. Amén. Entonces, tus hijos a veces tienen malos problemas de conducta porque tú como padre los bendecías en la mañana y los maldecías al mediodía. ¿Sí? Esto genera un problema emocional, como genera un problema espiritual. Yo no puedo comportarme como un ungido aquí y comportarme como uno de afuera acá. O soy o no soy. Aquí no hay término dominó, no soy en blanco y negro, o soy blanco o soy negro, porque a Dios no le gustan los términos medios. Entonces el discernimiento nos lleva a nosotros. Tú hazte una pregunta cuando vayas a hacer algo. Piénsalo. ¿Me acerca más a Dios lo que voy a hacer? ¿O me aleja de Dios? Esto es importante, porque a lo mejor tú estás perdiendo batallas que deberían de ser muy posibles de ganarse, o 100% posibles de ganarse, y las estás perdiendo por falta de discernimiento. Vea, hay gente que está perdiendo batallas emocionales porque no supo escoger a la persona con quien vivir. Luego están perdiendo batallas económicas porque no saben. También están perdiendo batallas con los hijos. En la vida espiritual. Y sobre todo En la vida espiritual. Hermana, a mí me gusta mucho lo que usted acaba de decir. Eso es como un tipcito. Eso de, para tomar una decisión, cuando yo primero la paso por ese filtro de si eso me acerca o me aleja de Dios, de verdad que ayuda demasiado en el momento de la toma de la decisión. Hay un texto que habla de que el pueblo de Dios fue cautivo porque le faltó el discernimiento. Precisamente eso está en Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 5:13. Y me gusta esta versión porque es muy clara. Dice, por eso va cautivo mi pueblo. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Por falta de discernimiento. Y luego dice, y la gloria, ¿sí? Y su gloria pereció de hambre, ¿sí? Y su multitud se secó de sed. ¿Qué es la gloria? El esplendor de nuestras vidas. A veces la situación que en tu vida debería de ser la mejor época de tu vida está pereciendo de hambre, se está muriendo de hambre o de sed. Los días que deberían de ser los mejores días de tu vida están siendo los peores días de tu vida porque tomaste malas decisiones. Te faltó discernimiento. Eso es lo que habla Dios de su pueblo. En Isaías capítulo 5, verso 13, dice, por esto mi pueblo va cautivo. Va cautivo, dice, por falta de discernimiento. Porque no sabe, ¿sí? Todavía no sabe entender entre lo que está bien y lo que no está bien. O por lo menos si no está tan bien, mejor exagérale a que esté bien. ¿Sí? Vea. ¿Qué significa cautivos? Que están retenidos sin poder avanzar. De cierto modo están prisioneros de algo. Sí, cautivos, puede ser que viven cautivos dominados por una persona. Pueden ser que están, porque hay personas que están cautivas, literalmente cautivas, que están viviendo un secuestro, fueron tomadas cautivas. Hay personas, ¿sí?, que están cautivas por una situación que no pueden salir de ella, porque tomaron malas decisiones, que a lo mejor mucha gente le dijo que no lo hiciera, pero su discernimiento no le ayudó para tomar esa decisión y está cautiva, no puede avanzar. Viven en un estancamiento. Y hay personas que también están cautivas por sus propias emociones, por sus propias pasiones también. uh-huh. Entonces hay personas que no pueden ni controlar sus emociones, viven dominadas. Eso dicen aquí en Colombia, las vuelve nada, sus propias emociones. Las enloquece. Sí, hay personas que
hace unos días una hermana me mandaba un mensaje, una persona que está oyendo la palabra, y me decía, es que mi matrimonio se está terminando porque yo no puedo liberarme de estos celos. No puedo, me dice. Me tienen amarrada. Todo el día le tengo que estar hablando al hombre que está haciendo todo el tiempo, y estoy encima de él, y contéstame, si no me contesta voy a buscarlo, y si no lo encuentro me molesto, porque está cautiva. Lo que debería de ser a lo mejor su mejor tiempo en el matrimonio se está acabando porque no sabe discernir. Está cautiva de un sentimiento, de una emoción destructiva. Entonces, esto es lo que pasa, dice, por falta de discernimiento el pueblo de Dios también queda enganchado en cosas que no están bien. Amén. Entonces, qué tremendo, ¿no? Que a veces quiera la gente salir de eso, pero no puede. Es como una llanta que se quedó atorada y da, y mientras más le das, pues más se gasta, pero no sale de ahí. Todo el tiempo se le está dando vueltas en círculo a la misma situación. Exactamente. Además de esto, ahora te quiero hablar un poquito de lo espiritual. Estamos hablando ahorita de las cuestiones físicas y emocionales, ahora de lo espiritual. Cuando nosotros actuamos sin discernimiento, nosotros abrimos puertas a lo espiritual. Nosotros abrimos puertas a lo espiritual, y entonces ahora a lo mejor yo no estoy enganchado a algo físico o a algo emocional. Ahora yo estoy enganchado a algo espiritual. Yo pude haber tomado o pude haberme quedado enganchado a una atadura espiritual, a una maldición. El mismo odio, hermana, es algo que pues nos ata como seres humanos y que no nos deja avanzar en lo espiritual, y que abre muchas puertas a que los espíritus tomen control de uno como persona, en sus acciones, en sus emociones, en todo. Entonces es importante que nosotros entendamos sobre el discernimiento, porque a veces mucha gente está viviendo su vida espiritual y está estancada allí. Pareciera que por más que intente salir de ahí, no sale de ahí, porque no puedes ir a hacer algo diferente si sigues tomando las mismas decisiones. ¿Sí? Yo no voy a subir a otro nivel de unción o a otra dimensión de la gloria de Dios si sigo haciendo lo mismo que hago todos los días. Tengo que tomar decisiones dentro del discernimiento de Dios que me lleven a experimentar otras cosas en la unción de Dios. Entonces, esto es importante. Cuando nosotros abrimos puertas en el mundo espiritual, hay gente que está viviendo maldiciones aún dentro de nuestra propia iglesia, porque ha decidido ser una fuente agridulce. A veces da agua dulce, a veces da agua salada, y entonces como nosotros no podemos ser fuente de agua dulce y fuente de agua salada, entonces nosotros abrimos puertas. Algo se tuvo que romper en mi mundo espiritual, que yo dejé entrar cosas que no estaban bien en mi vida. La falta de discernimiento lleva a la gente a estar en esa rueda porque no madura. Y a veces tú te preguntas y dices, ¿y esta persona tiene tanta capacidad humana? Habla bien, predica bien, es una persona bien. ¿Por qué no avanza en su vida? Porque yo lo veo y cada vez que lo veo está igual O peor. o poquito peor. Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque no hay una madurez espiritualmente hablando. No ha habido un crecimiento. Si tú sigues igual que el año pasado, necesitas preocuparte, porque tu discernimiento no ha avanzado. Entonces no ha estado habiendo una madurez en tu vida. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 5 del verso 12 El 14. al 14, exactamente. Amén. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen todos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vea,
escuche esta palabra porque esa palabra es una palabra muy poderosa. Dice, porque ustedes debiendo de ser maestros, hay gente que tiene tantísimo tiempo en la iglesia, o tantísimo tiempo estudiando la Biblia, o tantísimo tiempo creyendo ser una persona espiritual, pero sigue estancada en los mismos malos hábitos y en las mismas malas actitudes. Todavía sigue saliendo mal con toda la gente que lo rodea, todavía sigue teniendo la misma amargura, todavía sigue teniendo tantas cosas en su vida que ya debió de haber procesado, que ya debió de haber madurado, porque no podemos hacer las mismas pataletas o los mismos berrinches de cuando nosotros éramos niños y teníamos 5 años, por lo menos por educación, ya si no por madurez. Fíjate lo que dice, porque después de tanto tiempo, los hebreos tenían muchísimo tiempo, pues habían nacido eran hebreos. Amén. ¿Sí? Después de tanto tiempo, les dice Pablo, ustedes todavía siguen teniendo necesidad de que se les vuelva a enseñar lo básico. Como si cuando leen la Biblia no entendieran nada. Como que abren la palabra y son cosas huecas que no le dan un sentido a su vida. Cuando sí deberíamos de abrir la Biblia y deberíamos de ver ese mundo fascinante que hay en el mundo espiritual. Así es. Porque la Biblia como que te abre los ojos de una manera impresionante. Entonces dice, tienen necesidad de que les dé leche. Hermanos, amiga, tienes toda la vida buscando de Dios y todavía te tenemos que mimar. Porque si no, se enferma. Le da tos, le da gripe, le da reflujo. Todavía se nos resfría por cualquier cosa. No ha procesado las cuestiones espirituales, no ha madurado, tiene 20 años de casado y se siguen peleando por lo mismo. 20 años con el mismo pleito. Ya los hijos ya crecieron, gracias a Dios se casan y se van de la casa para no oírlos con la misma cantaleta de siempre. Sí, se casó el varón y no se dio cuenta que había adquirido ciertas responsabilidades, como que la luz cuesta, el agua cuesta, ¿sí? La libra de arroz cuesta. Entonces se casó y a ver si la señora hace algo mientras también cuida a los hijos y también los educa. Sí, ahí la mujer se casó y no se acuerda que en la mañana la escoba no funciona sola, ¿sí? Va a las cosas espirituales y no se acuerda que pues la vecina hay que darle testimonio, hay que ser buena persona y aparte ser buena espiritual. Se le olvidó que tomó un compromiso con Dios y todavía de la boca le salen serpientes, escorpiones y de todo lo demás, porque no ha podido, no supera eso. Todavía se le sale la Fiona y el Shrek que lleva dentro, o el changoleón o lo que quiera ponerle, todavía se le sale. Pues se le sale porque está adentro, ¿sí? Esto es algo que nosotros debemos entender. Dice, después de tanto tiempo, dice, todavía tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay mucha gente que no le puedes hablar fuerte las cosas espirituales como son, porque le da el que quieres que haga. El patatusa dice aquí. Pues le da lo que sea, pero le da algo, menos algo bueno. Así es. ¿Por qué? Porque necesitamos una madurez. De ya ni siquiera me tengan que decir, yo ya entendí, ahora yo quiero ir a dar. Hay gente que nunca puede dar porque nunca puede madurar. Y no es cuestión de tiempo la madurez. Porque a veces podríamos encontrarnos, hermana, con personas, como usted lo decía ahorita, llevan 20 años aún recibiendo lechita y no se les puede dar el alimento sólido o la palabra de una manera más contundente, cuando creería uno que con ese tiempo ya madurado, ¿cierto? Entonces podríamos decir que no es cuestión de tiempo decir que una persona es madura. Es decir, que porque lleva 20 años con el Señor ya maduró. No, es cuestión de nivel, de discernimiento. Hay gente que rápidamente busca de Dios y el discernimiento le despierta y empieza a fluir y empieza a entender las cosas y como que la revelación fluye cada vez más rápido. Amén. Es como algo que ya no se puede detener porque ya fluyó. Y a veces nosotros mismos nos volvemos permisivos con nosotros mismos o con los que están al lado de nosotros porque, ay no, pues qué pobrecito, se va a ir, no va a entender. No, entonces nosotros mismos no le permitimos a la gente madurar. Deberíamos de la iglesia orar todos los días
que a la gente que está con nosotros le venga discernimiento, porque si a la gente no le viene discernimiento, nunca le va a venir madurez. Fíjate lo que dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. A eso les puedes hablar las cosas como son y no les va a temblar nada, porque lo van a entender. Cuando tú le digas una cosa, la palabra ya le va a haber revelado otra cosa más y va a poder ir más adelante. Y no es que ahorita tiene una parte en su vida, como que empezó un negocio pero ya se le vino para abajo, como que empezó un liderazgo pero ya se le vino para abajo, como que quería hacer algo pero ya se regresó otra vez. Ni emocionalmente, ni económicamente, ni espiritualmente avanza, porque no tiene discernimiento en su vida. Entonces, esa falta de discernimiento la lleva a la persona a seguir tomando lechita todos los días. Ya tiene 40 años en el evangelio y todavía le dan un biberón, porque si no se va a enfermar y después de eso hay que sacarle el aire. Una papachadita por cada vez que se porte mal, por cada vez que haga mal las cosas. Ay, es que a mí siempre me va mal. Oh, debería de parar mis antenas espirituales y decir, ¿por qué? Si estoy tratando de hacer las cosas bien, algo no me está saliendo bien. Debo de saber discernir cuando yo estoy en un proceso de Dios o cuando yo estoy viviendo las consecuencias de mis malas decisiones. Amén. Porque la gente toma malas decisiones y luego dice, aquí estoy, que sea la voluntad de Dios. No, señora, fue su voluntad, no la de Dios. Usted tomó sus malas decisiones y ahora quiere echarle la culpa a Dios de sus malas decisiones. Eso es falta de discernimiento. El Señor te da a hacer las cosas nosotros con nuestro discernimiento, que aparte Él siempre te está dando una ayudadita para que tú lo hagas. Pero si tú no lo haces, Dios no se va a aferrar a ti. Antes, al contrario, el Señor no va a decir, ay, como nunca aprendió, pues pobrecito. No, Dios no es como nosotros. Él es tanto amor, porque la gente luego dice, ay, ¿por qué esas personas no se supone que son cristianas y uno le puede ver la cara todos los días porque es cristiano y jugarle el dedo en la boca todos los días porque es cristiano? No. Dios es tanto amor como tanta justicia y es tan bueno y tan justo que no dará por inocente al culpable. Entonces, esto es importante, dice, ustedes deberían, pero el alimento sólido solo es para los que son maduros, para los que alcanzaron madurez, para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal. Cuando alguien viene conmigo, ya entendí por qué viene. Cuando si es que a mí me toca la parte de liderazgo y cuando alguien está haciendo algo, yo ya entendí más adelante qué es lo que va a suceder. Y no me paso de permiso decirle, ok, es que si le digo que no a la hermana se va a sentir mal. No, yo le voy a decir, mira, te voy a decir algo. Si tú te sientes mal, ¿sí? Toma tu propia decisión. Pero yo no te voy a decir las cosas que tú quieres oír solo para que te sientas bien sabiendo que te va a ir mal. Amén. Eso no es amar. Porque a la persona que la amas le haces ver si le va a sobrevenir un mal. La permisividad espiritual no es un bien para las personas. Estás participando de algo que le va a venir mal a ella y como consecuencia Dios te va a pedir cuentas también a ti. Entonces, esto es importante. Hay profundidades en la palabra de Dios. Hay revelaciones de la palabra de Dios, cosas profundas que a veces pareciera que están allí, nadie las ve, pero hay gente bien entendida en la palabra, que Dios le trae revelación, que Dios le da entendimiento de lo que está detrás de la letra. ¿Por qué? Porque esa persona ejercita el sentido del discernimiento, lo ejercita cada día más, lo ejercita, dice, estos son los que están ejercitados. Entonces a estos Dios le va a dar don de revelación. Amén. Porque como ejercita el discernimiento, Dios le va a dar don de revelación, Dios le va a dar don profético. ¿Por qué? Porque está ejercitándolo. Mira, te digo una cosa. Mi niña, si yo le pongo y le digo, mira Judith, te voy a dar, es hora del mediodía, la comida fuerte, el almuerzo o la comida en México, y yo le digo, ¿qué prefieres? Te voy a dar unas papitas de limón con una Coca-Cola o este caldito riquísimo de verduras. ¿Qué me va a decir? Las papitas y la Coca-Cola. Y más si está bien fría, ¿verdad? Sí. Y entonces, o el niño
no entiende, ¿sí?, que ese caldito de pollo que la mamá le quiere dar, que esas verduritas que la mamá le quiere dar, le van a hacer crecer sano, le van a hacer crecer fuerte. No, un niño no entiende eso. Pero, y ahí está llorando y la mamá negociando con él, pues te voy a dar las papitas si te comen la comida. Y el niño hasta le dice, tú eres mala, le dice a la mamá, porque el niño se quiere comer las papitas y la Coca-Cola. Entonces a veces nosotros así estamos con Dios. Y a veces decimos, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? Pero Dios te está queriendo dar lo que le va a dar sustancia a tu vida espiritual. Los niños siempre van a querer, dicen los colombianos, el mecato, las botanas, no sé, las fritangas, la comida chatarra. Porque la comida chatarra es deliciosa. ¿Sí? Contiene mucho dulce, mucha sal, mucha cosa ácida. Pues eso no nutre, pero qué rico es. ¿Sabes? A lo mejor cuando te lo comes te quita el hambre. Pero eso no significa que nutrió tu cuerpo, al contrario, lo está enfermando. Esa Coca-Cola tan deliciosa, síguele por más adelante y te van a diagnosticar diabetes, diabletes o como le quieras decir. Pero parece tan deliciosa. Entonces nosotros, pues todo está bien. Entonces nosotros en el mundo espiritual queremos que nos digan que nosotros sí estamos bien, aun cuando estemos mal, porque a nosotros mismos nos falta el discernimiento. Si no, no preguntáramos, yo solo supiera. Mira, hay 3 casos que a mí me conmovieron mucho mi corazón. Cuando yo leí bien la historia del rey Saúl, para mí fue impresionante la conversión de Saúl, ser un don nadie buscando unas burras, a venir a ser el rey, el primer rey, rompiendo historia en Israel. Imagínate, ninguna unción de ningún rey, ni incluso David, que fue el favorito de Dios, fue tan espectacular como la de Saúl. Fue la única unción, que por eso también el profeta Samuel quedó enamorado de él. Que cuando Dios lo ungió, dice que ahí sucedió algo sobrenatural, dice que fue mudado en un hombre nuevo y los dones y las revelaciones de Dios empezaron a fluir de una manera poderosa, que él empezó a profetizar en ese momento. ¡Qué impresionante! Bastante impresionante. Ningún rey le sucedió esto. Con David fue ungido, dice, y el Señor estaba con él, ok, y hacía esto y lo otro, y con Saúl también estaba el Señor. Pero ninguna unción fue así. Pero Saúl tenía un problema. Siempre buscaba la aprobación de la gente. Entonces, esa falta de madurez, si ya vino Dios, ya me habló y ya me dijo por medio del profeta que así es, entonces yo lo voy a cambiar porque el pueblo dice otra cosa. Misma cosa le pasó a Aarón. Primer sacerdote del pueblo de Dios, primero, ungido también, con una unción sobrenatural, con una vara que abría el mar, que hasta reverdeció después de años, bueno, lo que te imagines de la varita de Aarón y el sacerdocio de Aarón, y era una cosa espectacular. Misma cosa, sube Moisés al monte, es que el pueblo quería un becerro, pues yo se lo hice. Y luego más adelante Sansón, con una fuerza, el juez más espectacular de Israel también. Bueno, difiero entre él y Débora, pero digamos que Sansón. Vamos a darle el crédito el día de hoy. Pero Sansón tenía un corazón desmedido por las mujeres. Entonces quería que Dalila le dijera que no había otro como él. Y dejó de ser Sansón para ser Sansón y terminó ahí muerto y con los ojos de fuera, por complacer a los demás. Yo te pregunto una cosa, ¿estás complaciendo a los demás y te está fallando el discernimiento de en vez de complacer a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, y en vez de complacer a Dios los estás complaciendo a ellos para que no te digan nada? Ten cuidado que tu discernimiento no te esté fallando, porque prefiero perder a todos pero seguir amando con todo mi corazón al que me amó primero. Amén. ¿Hasta dónde estamos yendo nosotros?
¿de qué me estoy alimentando? Ahorita la gente ama a los falsos maestros, a los falsos pastores, a los que nada más le hablan de bendición y de abundancia y todo les va a ir bien y viene la prosperidad. Y el otro día yo oía a un hombre que decía, yo tengo algo así como don del dinero, de la riqueza, dijo que tenía la unción de la riqueza. Unción de la riqueza, dije yo, ni Jesús se aventó esa, pero bueno, una unción de los millonarios y no sé qué. Entonces, ¿a qué hemos llegado? Es tan importante que nosotros entendamos esto. Aún los que enseñan no pueden estar ahí enseñando lo que a la gente le va a caer bien. Ni Jesús fue tan carismático. No, antes al contrario. Lo que pasa, hermano, es que muchas veces, como usted lo decía, por el tema de la aceptación, de que queremos ser aceptados por las personas, en los grupos, con la gente, entonces empezamos a ceder a lo que la gente quiere oír, a lo que la gente quiere escuchar, y nos desviamos incluso de lo que Dios quiere poner en el corazón de las personas. Mira, yo recuerdo, a nosotros nos tocó aconsejar un líder, y cada vez que el Señor nos dio una palabra de bendición para su vida, nos la aceptó con mucho gozo. Y la única vez que el Señor nos dio una palabra de reprensión para su vida, perdimos la amistad de esa persona. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros nos gusta lo que es dulce a nuestro oído. Quiero dejarte con esta última palabra. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Primera de los Corintios, capítulo 2, verso 14. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando alguien venga a tu vida a traer algo de Dios y no seas capaz de entenderlo, te estás perdiendo de la gloria de tu vida. Te va a pasar lo que Israel dice. Por eso, por falta de discernimiento, su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Lo que debería de ser lo más glorioso en tu vida, a lo mejor va a ser lo más triste en tu vida si no tienes discernimiento. Hermana que estás ahí, persona que me estás escuchando, por favor pídele a Dios que te dé discernimiento. Hasta para lo que vas a oír que supuestamente venga de Dios. Permítete entender si está bien o está mal. Te digo una cosa para saber si las cosas están bien o están mal. Si la Biblia no lo dice, no es verdad. Amén. Si la Biblia dice lo contrario, aunque lo justifiquen como lo justifiquen, no está bien. Te vas a evitar muchos problemas y vas a traer mucha bendición a tu vida. Por eso dice, el que no tiene el Espíritu Santo, el que no tiene el Espíritu de Dios, no acepta las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Son locura para las personas que no entienden. Cuando les hablamos de esto, hasta se van a molestar. Somos unos desquiciados, unos locos hablando de cosas que no son. ¿Sí? Pues no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Oro a Dios que tu discernimiento sea aumentado esta semana. Te vas a dar cuenta que cada decisión que tomes va a ir para bien. Tu casa va a ir para bien. Tu familia va a ir para bien. Tu ministerio va a ir para bien. No va a ir para atrás. Porque lo que viene de Dios ayuda a bien. Es importante que nosotros entendamos. Hay una palabra muy poderosa y es una orden de Dios para los que enseñan. Dice, y enseñarás a mi pueblo a hacer distinción entre lo santo y lo profano. Y a veces no sabemos distinguir eso. Es tan importante que el pueblo de Dios entienda eso.
Ahora le voy a hablar a los que tienen mucho tiempo en la iglesia. Mucha gente en nuestras iglesias, a lo que son disciplinas, les llama doctrinas. Las disciplinas, ¿sí?, no salvan ni condenan. La doctrina sí. Y si tú no entiendes la diferencia entre una cosa y otra, desde allí, una cosa son las cosas que son sagradas. Anhela mi corazón que los que son poseedores de la palabra, que los que son poseedores de la alabanza, sepan que fueron consagrados, Amén. apartados para el servicio de Dios y que no pueden estar aquí y también en el uso afuera. O eres un vaso de honra o eres un vaso de deshonra. Amén. Le hablo a los que tienen mucho tiempo. Pídele al Señor que te haga distinguir. No seas sabio en tu propia opinión, porque eso te puede llevar a ser quebrantado por Dios. ¿Sabes? Me dolió cuando leí esta palabra. Una palabra que para mí fue muy dura leerla. Porque dije yo, ¿cómo va a ser posible que pase esto? Y hice una notita con ella. Dice, porque no es un pueblo de discernimiento, por tanto su creador no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. Porque sabe Dios que si no tienes discernimiento es porque no te has puesto a ejercitarlo, no porque Él no te haya dado la oportunidad. Queremos hacer una oración juntamente con ustedes y pedirle al Señor que nos hable. Es una de mis oraciones y le digo, Señor, yo sé que yo no soy perfecta, no logro eso. Por más humanamente que me esforzara, no se logra la perfección. Pero sí quiero que cuando estoy mal, porque estoy mal, me hables, me corrijas porque estoy mal. No me dejes como estoy, porque Dios al que ama lo corrige. Por eso la gente que nunca acepta ser corregida se vuelve necia. No hay discernimiento en su vida. Seamos gente entendida para Dios. Gente que le pueda decir a Dios, háblame, Señor, y yo voy a aceptar. ¿Por qué no haces una oración y le pides a Dios que hable a tu vida, que dé discernimiento? Háblanos, Señor Jesús. Andar solo. Llénanos de tu presencia, Señor. Que aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo, Señor Jesús. Si notas Entre limpio, Señor algo Jesús. que solo Entre lo profano, amado depende Rey. de mí. Habla a tu pueblo, Señor. Si Habla a cada notas mujer que esta las tarde, cosas a cada hermano que nos escucha, Señor. A cada vida, Padre perdí Santo. por hacer Si todo hemos desviado, Señor, nuestro corazón de tu propósito. Si no nos notas hemos colocado, algo Señor Jesús, que solo depende para que tú nos de permitas mí. discernir cada decisión, cada paso que Corrígeme damos, y Señor. hazme Corrige ver. nuestra vida, Señor Jesucristo. Permítanos Hazme ver con los ojos del saber cielo, que no así estoy como tú nos ves, bien. Señor. Háblame, ¿Qué debemos no quitar me de dejes nuestra vida, Señor Jesús? continuar. Danos más Háblame que es discernimiento, por Señor. mi Danos más bien. discernimiento, Háblame y Señor, hazme para aprender a saber que yo separar estoy lo bueno mal. de lo malo, Señor. Háblame, Para aprender a por decidir favor, cada día todo acorde a tu corrígeme. Y propósito,
preocupado por Podamos ver lo que tú pensar nos quieres mostrar, Señor Jesucristo. en tantas cosas Danos que discernimiento para quiero que cada cosa lograr. que decidamos, Señor, esté Si conforme a tu solo propósito en pienso nuestra vida, en Señor. ti, si ya Queremos no más de ti, pienso Señor. en ti, Queremos más de tu espíritu en si nosotros. notas que Queremos la tu fama me hizo discernimiento, Señor, en nuestra cambiar, vida. Queremos, Señor, y ese ves discernimiento que no soy para el buscarte a ti, mismo Señor, al para entender hablar. cuando nos hablas a través de Si alguien, notas Señor, algo cuando nos así, hablas a través de tu palabra. hoy no me Danos dejes discernimiento para que tu seguir. palabra se Dile a revele a Dios, nosotros, Señor. corrígeme y Corrige lo que no hazme estamos haciendo ver. bien, Señor Jesús. Haznos ver, Señor Hazme Jesucristo, entender cuando que no estamos bien, estoy Señor. Si hay algo en bien. nosotros que no te gusta, Háblame, Señor, quítalo no de me nuestra dejes vida, Señor Jesús. continuar. No nos dejes continuar de Háblame la que es misma manera. por mi bien. Necesitamos Háblame que y nos hazme hables, Señor. saber que yo Haznos saber estoy que mal. estamos mal, Señor Jesús. Háblame, por favor, Haznos saber, Señor corrígeme. Y aunque duelas me Podamos volver discernir nuestras al emociones, camino nuestros donde un día pensamientos, caminé. todo lo que nos Dios, habla, Señor háblame. todo lo que nos tiene encarcelados, enjaulados en nosotros mismos. Señor, te damos Te gracias damos porque, gracias, amado Rey. porque cada día tú Gracias, puedes corregirnos y cada día podemos entender algo más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que el discernimiento en nuestra vida, en nuestro espíritu, Gracias. cada día sea más, cada día sea aumentado sobre tu pueblo, Señor, Amén. sobre tu iglesia. No permitas que sigamos como estamos, sino que vayamos creciendo. Queremos agradecerles el tiempo que han estado con nosotros, la palabra. Esperamos que dé fruto en el corazón de cada uno de ustedes. Que Dios les pague, que Dios les bendiga. A los que han estado pidiendo el libro del cafecito, por favor comuníquense por inbox con nosotras y nosotros le vamos a estar haciendo llegar los libros de alguna manera. Si por alguna cosa no le ha llegado, vuélvase a comunicar con nosotros y nosotros le vamos a hacer llegar. Vamos a estar haciendo más actividades. Este sábado a las 10 de la mañana voy a tener una conferencia con las hermanas de Mid America, con nuestra hermana Cames, a las 10 de la mañana, zona de ellas, y también a la 1 de la tarde vamos a estar con las mujeres en Panamá. Que el Señor bendiga a Panamá. Amamos ese país que sembró la palabra aquí en Colombia, y pues que el Señor les bendiga y esperamos que puedan acompañarnos también. Sé que Dios tiene una palabra para ustedes. Vamos a hablar del perfume de la unción en Panamá, y vamos a estar hablando también en Mid América sobre la unción que trasciende nuestras familias. Así que pues el Señor les bendiga. Un abrazo y seguimos. Vamos por más cafecitos. Amén. Vamos por más cafecitos, vamos por más almas, vamos por más mujeres, por más familias. Las invitamos a que se unan a esta visión tan bonita del cafecito, a que ustedes ahora, desde que todo lo permita, desde que la norma lo permita, se reúnan con las mujeres, puedan darles una palabra de aliento, con una amiga con que empiecen a trabajar, a compartir un café con ellas. El Señor va a empezar a hacer algo. Les invitamos los miércoles a que se unan al ayuno y la oración con nosotras. Amén. El Señor ha estado respondiendo muchas peticiones. Cada vez son más las mujeres que se unen y dejan su petición. También que le escriben a la hermana o a la página por el interno de que Dios les está dando respuestas, y de verdad que es muy emocionante saber que el Señor está trabajando aún en medio de cualquier circunstancia. Seguimos con Él delante de nosotras, y nos vemos nuevamente el jueves 5 de la tarde, hora de Colombia, por este mismo medio. Compartan con sus amigas, conéctelas. Nosotras nos gozamos con las hermanas de Cartagena porque ellas se juntan, las mujeres, a compartir el cafecito. Y después del tema, la hermana las ministra, depende de la zona en la que estén, pues la hermana las está administrando, y también comparten el cafecito con ellas. Les mandamos un saludo a las hermanas que están ahorita allá en La Esperanza, las que están ahí en El Milagro, las que están en Nelson Mandela, que ellos pues tomando todas las medidas de seguridad y todos se están juntando, los pastores están ahí trabajando bastante. Que el Señor les bendiga, y las que se están juntando, mándenos las fotos, nos gozamos de verlas.
de ver lo que el Señor está haciendo y de saber que el Señor, Él no está en cuarentena, Él sigue estando en su trono. Así que un abrazo y el Señor les bendiga. Amén, un abrazo, Dios le bendiga.